buenas, que oran, que temen a Dios, que dan dinero, pero si uno no tiene a Cristo como su Salvador, uno está perdido. Pero gracias a Dios, Dios vio a Cornelio. Dios sabía que Cornelio buscaba la verdad, pero estaba perdido. Y Dios reveló su voluntad a Cornelio. Dios de igual manera esta noche quiere mostrar su voluntad para nosotros. Primeramente, si un pecador que no ha recibido a Cristo está aquí, Dios quiere salvarte. Para los cristianos que están aquí, Dios quiere que usted cumpla la plena y bendita y bella voluntad de Dios para su vida. Dios quiere mostrarte su voluntad. Y esta noche vamos a ver en Hechos capítulo 10 cómo Dios mostró su voluntad a un hombre. Vamos a ver cómo Dios se manifestó a este hombre. Y aunque los lugares, los tiempos y los nombres quizás puedan cambiar, este modelo aquí en Hechos 10 enumera los ingredientes de cómo Dios te muestra su voluntad. Dios llegó a la vida de Cornelio para mostrarle la verdad. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios mientras vemos su palabra esta noche. Padre, te damos gracias por esta historia de Cornelio. Damos gracias que tú miras a aquellas personas que te buscan, tú escuchas sus oraciones y Padre, tú no quieras que ninguno perezca, mas que todos vengan al arrepentimiento. Tú deseas que todos vengan a la verdad. Tú no deseas que nadie ande en oscuridad, perdido, equivocado. Y damos gracias que tú te manifiestas a nosotros. Que cada persona aquí esta noche, Padre, puede ver este ejemplo y encontrar ánimo y encontrar cómo ellos también pueden conocer la verdad de tu palabra para sus vidas. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que yo miro aquí en esta bella historia de la revelación de Dios, número uno, yo miro que aquí en presente hubo un hombre piadoso. Hubo un piadoso. La Biblia dice que Cornelio en versículo 2 era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. La Biblia dice que en versículo 3 él vio claramente esta visión que Dios le dio. Pero yo quiero recordarles esta noche de que sin la piedad no podemos ver claramente lo que Dios nos quiere revelar. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es muy interesante esta palabra piadoso, sale la palabra griega unos 26 veces en el Nuevo Testamento y casi cada vez la piedad está ligado a la palabra temor de Jehová. Van mano a mano. Este hombre Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que temía a Jehová. El temor de Jehová es necesario si queremos ver y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor a Jehová. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Es usted una persona piadosa? Pues hágase la pregunta, ¿teme usted a Jehová? ¿Qué significa temer a Jehová? Algunos dicen, no me gusta esa idea de que debemos tener miedo a Dios, ¿verdad? Algunos dicen, no, Dios es mi papito, ¿verdad? Mi compañero, nos llevamos bien. Cuando la Biblia dice temer a Jehová, no es un miedo de que estamos en la noche, ¿verdad? Con los ojos abiertos. Ay, espero que no me salga Dios, ¿verdad? No es un temor de estar cerca de Dios. El temor a Jehová es un temor de estar lejos de Dios. El temor a Jehová no es un miedo de acercarse a Dios. Es un miedo de estar lejos de Dios. Y el temor a Jehová es un temor saludable, un temor natural que cada persona debe tener. Esta idea de piedad. ¿Tiene usted piedad? ¿Teme usted a Jehová? Yo miro que Cornelio vio claramente la visión, pero yo noto primero que hubo piedad. ¿Cuál fue la segunda ingrediente que vemos aquí? Mire el versículo 4.
Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿quién? Pedro. No solamente hubo un piadoso, pero número 2, hubo un Pedro. Dios usó a un hombre llamado Pedro para enseñar y mostrar a Cornelio el camino correcto. Es interesante esto. Dios no mostró su voluntad a Cornelio. Dios dijo, vaya y busca a Pedro, y Pedro te va a mostrar mi voluntad. Dios usó una persona para la salvación de Cornelio. De igual sería lo mismo, es cierto, en tu vida y en mi vida. Cada uno de nosotros llegamos a la salvación, llegamos a la iglesia por una persona. Quizás fue una persona en la tele, quizás fue una persona que le entregó un tratado, quizás fue una persona que imprimió un tratado, pero todos estamos aquí responsables por alguien que se involucró en nuestra salvación. Y aquí en la manifestación de Dios a Cornelio hubo presente un Pedro. Mire conmigo versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, yo hallo esto muy interesante, ¿ok? Aparentemente es Jesús el que aparece aquí, este ángel del Señor, no lo dice, pero Cornelio lo llama Señor. Entonces supongo yo que esto es una manifestación de Jesús, pero Cornelio no conoce a Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús, sabiendo que Cornelio no fue salvo, sabiendo que Cornelio quería ser salvo y quería saber la verdad, Jesús ya está ahí hablando con él cara a cara? ¿Por qué no solo le dijo ahí de un solo? Este es el plan de salvación. ¿No lo haya interesante? Él le dijo, quiero que tú vayas a buscar a un hombre y ese hombre te va a mostrar la verdad. Dios usa personas. Dios obra por personas. Si yo fuera Cornelio, yo quizás hubiera dicho, pues, Jesús, ¿por qué voy a ir hasta...? Mejor cuénteme usted lo que quiere decirme de un solo y ya, ¿verdad? Dios usa personas para cumplir su voluntad. Y al usar a Pedro, Pedro no solo iba a ayudar a Cornelio a encontrar la voluntad de Dios, Pedro también iba a encontrar la voluntad y la verdad de Dios para su vida. Y hermanos, así funciona hasta hoy en 2025. ¿Por qué no Dios solo manda a los ángeles que anden volando por el cielo, verdad? O que aparezcan en el celular de cada persona y digan, así es como deben de ser salvos. ¿Por qué no Dios solo manda un mensaje directo del cielo y ya? No, Dios ha llamado a ti y a mí para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el método de Dios. Ese es el ejemplo de Dios. Dios usa personas. Y aquí en esta historia hubo un Pedro que fue usado por Dios para la salvación de este hombre. Entonces yo miro aquí que cuando salimos a ganar almas, nosotros también estamos siendo usados para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que también Dios quería que Cornelio tomara un paso de fe. Mire conmigo al versículo 7. Dios no se lo quería hacer fácil, ¿verdad? Quería que él hiciera un poco de su parte. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pedro no llegó a la casa de Cornelio. Cornelio tuvo que ir a buscarlo. Y a veces, hermanos, para tener ese Pedro en nuestra vida, ese Pedro que nos va a mostrar la verdad, quizás a veces nosotros vamos a tener que buscar un poco. Hay muchas personas que están sentados esperando que alguien venga a usted, esperando que Dios le traiga el plan de su vida, ¿verdad? En un plato servido a su meta. Dios no hizo eso con Cornelio. Dios dijo, no. Tú tienes que levantarte, tú vas a tener que ponerte los zapatos y caminar un poco. Cornelio tuvo que ir a buscar
su Pedro. Así es como Dios manifestó su verdad a este hombre. Entonces yo miro que hubo un piadoso, hubo un Pedro. Mire conmigo al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, ¿verdad? A veces eso me pasa cuando estoy orando, de repente me distraigo y pienso de la comida, pero mientras le preparaban algo, ¿verdad? Creo que eran hondureñas, ¿verdad? Y tardaban mucho en preparar la comida, no es broma. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo o una sábana que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué valor de Pedro? Señor, no. ¿Qué valor decirle no a Dios? Y yo hallo aquí que la razón por la cual Pedro está diciendo no es porque dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sabe qué estaba estorbando a Pedro? Fue su tradición. Fue su tradición. Esto estaba... Ahora, esto es lo interesante. No comer animales inmundos era una ley del Antiguo Testamento. Estaba en la Biblia. Era un caso válido. Pero su razón por no comer no fue porque estaba en la Biblia, fue porque no lo he hecho jamás. Fue por su tradición. ¿Okay? Pedro aquí estaba estorbado por una tradición que él había tenido por muchos años. Y hermanos, hay que darnos cuenta que una buena tradición, dada demasiada importancia, se convierte más bien en un estorbo. ¿Okay? Una buena tradición con demasiada importancia se convierte en un estorbo. ¿Okay? Yo pienso que los hombres deben de tener pelo corto. ¿Okay? Yo pienso que las mujeres deben de usar falda. Pero si su mayor razón por venir a esta iglesia es porque los hombres tienen pelo corto y las mujeres usan falda, usted ha sido estorbado, usted ha tropezado sobre una tradición. ¿Okay? La tradición es buena, pero la mejor tradición es uno que está basada en principios bíblicos, no en preferencias tradicionales. ¿Okay? Por ejemplo, yo uso una corbata cuando yo voy a la iglesia. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que uno debe de usar corbata cuando va a la iglesia? La Biblia no dice, ¿ok? Pero yo uso corbata y voy a seguir usando corbata cuando yo voy a la iglesia personalmente, no porque mi papá usaba corbata, no porque, bueno, los bautistas por los últimos 100 años han usado corbata, no. Mi uso de corbata está basada en un principio bíblico que yo creo. ¿Cuál es? Que a Dios debemos de dar nuestro mejor. La Biblia habla de dar a Dios nuestro mejor. Ahora, para algunos, quizás un par de jeans y una camiseta bien lavada, sin frijoles y manchas, ¿verdad? Y manchas de cloro, quizás eso es su mejor traje y está bien. Ahora, pero si usted va a mi casa, en mi closet, mi mejor traje para Dios no es un par de jeans y una camiseta. Es una camisa con botones, pantalón de tela y una corbata. Eso es lo que Dios me ha dado, es lo mejor que yo puedo personalmente ofrecer a Dios. ¿Me están entendiendo? Una buena tradición. Pero la tradición debe de estar basada en principios bíblicos. Si no, puede llegar a ser un estorbo. Mire conmigo versículo 15. Dice la Biblia: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Pedro le gustaba hacer las cosas 3 veces, ¿verdad? 3 veces negó a Jesús y ahora 3 veces le dice: no voy a comer eso, Dios, jamás lo he hecho, ¿verdad? Mis abuelos y mis bisabuelos nunca jamás comerían. Yo me imagino ahí en este lienzo, ¿verdad? Los cerdos, los garrobos, unos búhos, ¿verdad? Todos esos eran quizás un perro, no sé qué animales inmundos habían. Y Dios dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y miren en versículo 17,
Y mientras Pedro estaba, ¿qué dice la Biblia? Perplejo, perplejo. Hubo aquí un perplejo. Hubo un piadoso, hubo un Pedro, y ahora Pedro quedó perplejo. A veces la voluntad de Dios que es revelada a nosotros no tendrá sentido. A veces Dios te llama a salir de tu zona de comodidad, a algo nuevo, a una nueva etapa, una nueva aventura, afuera de lo conocido o lo familiar. Quizás Dios te está llamando, cristiano, a salir a ganar almas. Y usted dice, pero nunca lo he hecho, pero mis padres nunca lo han hecho, pero nadie me ha enseñado. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Quizás Dios te ha llamado, joven, a ir a un seminario. Y usted dice, pero nadie en mi familia es pastor, pero se van a reír de mí. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Yo pienso de los que han contestado la llamada de ser misionero y han salido de lo que conocen, han salido para una nueva aventura, han salido de su zona, de lo que conocen. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A veces van a haber perplejidades en la voluntad de Dios. Esta palabra perplejidad significa algo que asombra, algo que, una sorpresa o algo que asusta o algo que confunde. Y a veces la voluntad de Dios va a incluir cosas que nosotros no entendemos. Mire versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron ¿a dónde? Llegaron a la puerta. Número 4, hubo una puerta. Versículo 17 dice que Pedro tuvo delante de él una opción. Él tuvo que elegir a pasar por esa puerta, a ir con esos hombres, o por quedarse en su zona de comodidad. Hermanos, Dios en la vida a veces nos da puertas, oportunidades únicas. Y la mayoría de oportunidades que vienen a tu puerta no son por chance, no son por accidente, son oportunidades divinas. Y yo le quiero animar que cuando una oportunidad se viene, debe de aprovecharlo. La oportunidad perdida casi no vuelve. Si Dios te está dando una oportunidad, no piensas que siempre la tendrás. Como es el lema aquí del seminario, ¿verdad? En todos los papeles dice, aproveche las oportunidades. La vida es corta. ¿Cuántos jóvenes han perdido oportunidades? ¿Cuántos adultos tuvieron oportunidades de jóvenes y dicen, ¿cómo quisiera poder haber ido atrás para aprovechado esa oportunidad? ¿Qué puerta te ha abierto Dios a ti? ¿Qué hombres están a tu puerta, como estaban con Pedro, preguntando por ti? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede enseñar? ¿Quién nos puede mostrar la verdad? Pedro tuvo delante de él una puerta. Mire versículo 19. Versículo 19, hubo mucho pensamiento. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No solamente hubo perplejidades aquí, pero Pedro quedó pensando bastante en las palabras de Dios. Y yo hallo esto interesante. Mientras Pedro estaba pensando, le dijo el Espíritu. ¿Sabe qué? Me muestra esto, hermanos, de que el Espíritu de Dios no te puede hablar si no estás pensando en lo que Él ya te ha dicho. Hay que estar pensando en la palabra de Dios si queremos que Dios nos habla. ¿Sabe cuándo fue que yo recibí a Cristo como mi Salvador? Cuando yo estaba pensando en las palabras de Dios. ¿Cuándo fue que me llamó Dios a mí, al ministerio, para ser un predicador? Fue cuando yo un día estuve pensando en lo que Dios me había dicho. ¿Cuándo me mostró Dios que yo debería de casarme con mi esposa, hermana Abby, la idónea, ¿verdad? Fue cuando yo estaba pensando bastante
en la palabra de Dios. Yo ayuné por 3 días, casi me morí, ¿verdad? Pero por 3 días yo ayuné, leí la Biblia y mientras yo estaba pensando en las palabras de Dios, el Señor me mostró, ella es la idónea, ¿verdad? Mientras Pedro pensaba, le dijo el Espíritu. ¿Cuándo te va a dar dirección Dios a ti? Cuando piensas en lo que Dios ya ha dicho. Mi pregunta es, ¿estás meditando en la palabra de Dios? ¿Sabe? Yo no sé de ninguna vez en la Biblia que la Biblia dice debemos de leer la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que debemos de leer la Biblia? Más bien la Biblia la mayoría de las veces dice que debemos de estudiar o meditar en la Biblia. Solo leer la Biblia es muy diferente que meditar. Salmo 1 dice, bienaventurado, se me va a olvidar, ¿ok? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su... ¿Me escuchan? 1, 2. ¿Me escuchan? 1, 2. 1, 2, ahí está, ok. ¿Escuchan? No. Hoy sí. 1, 2. Bueno, voy a usar esto, está bien. La Biblia dice en Salmo 1, sino que bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra meditar no tiene la idea de solo leer. A mí me gusta mucho la carne, ¿verdad? La carne roja, carne de cerdo, carne de res. Digamos que yo estoy comiendo una buena chuleta o un buen, carne de res ahí. Y cuando yo tomo mi mordida de esa carne, ¿okay? Yo no lo meto a la boca y lo mastico rápido y lo trago, no. ¿Sabe qué hago con esa carne? Medito en ella. Lo muerdo lentamente, lo chupo, saborizo cada gota de jugo que hay ahí en esa carne. ¿Okay? Y le doy vueltas, como si fuera chicle, le doy vueltas y vueltas, saborizándolo en mi boca lentamente. Así, hermanos, nosotros debemos de meditar, debemos de masticar, chupar, saborizar la palabra de Dios. ¿Está usted pensando en lo que Dios ha dicho en su palabra? Para encontrar la voluntad de Dios, tiene que haber un piadoso, tiene que haber un Pedro. Va a haber a veces perplejidades, pero habrán puertas. Y debe de haber mucho pensamiento en lo que Dios ha dicho. Número 6, para que Cornelio encontrara la voluntad de Dios, yo miro también, mire conmigo versículo 22. Ellos dijeron, ellos dijeron, Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus, ¿qué? Número 6, hubieron palabras. Hermanos, las palabras de Dios son importantes. Uno no puede ser salvo aparte de la palabra de Dios. Uno nace de nuevo cuando entiende y acepta la palabra de Dios en cuanto a su Hijo Jesús. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, hay que apreciar las palabras de Dios. La iglesia no es un lugar para entretenimiento, sino para entrenamiento. Lo más importante de una iglesia no es su programa de niños, no es la calidad de música, no son las instalaciones o los baños bonitos, sino la predicación de la palabra de Dios. Me encanta esa canción. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Las palabras de Dios. Aquí estos hombres vinieron buscando palabras. Sabían que Cornelio ocupaba la palabra de el Señor. Número 7, mire conmigo, versículo 24. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus ¿quiénes? ¿Quiénes?
sus parientes. Número 7, hubieron parientes presentes aquí. Amigos más íntimos. Hermanos, la voluntad de Dios no solo se trata de ti. Cornelio no solo estaba pensando en mi vida, mi futuro, mis planes, la ayuda de Dios que Él me va a dar a mí. Me encanta este hombre Cornelio. Él tuvo una visión mundial. Él tuvo una mentalidad colectiva. Él dijo, yo quiero que todos encuentren la voluntad de Dios junto a mí, conmigo. Uno, hermanos, que piensa en otros, nunca se desanimará. No se trata de pensar menos de sí, sino de pensar de sí menos y pensar en otros más. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue, o sea, que yo sea más pequeño. Él tenía reunido todos sus parientes ahí para escuchar las palabras que Pedro venía a darle. Qué bella historia, me anima esto. Mire versículo 25. Mas Pedro le levantó diciendo, vamos a leer versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Otra vez, este hombre, verdad, tenía buenas intenciones, pero no tenía idea. Él no conocía a Jesús, él no conocía quién era Pedro. Entonces el primero que entra, él lo está adorando. Él no sabía mucho. Y Pedro en versículo 26 lo levanta diciendo, levántate, pues yo soy mismo, también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Número 8, aquí yo miro que hubieron preguntas. Pedro aquí está haciendo la voluntad de Dios. Cornelio aquí está haciendo la voluntad de Dios. Y ni uno de los dos en realidad entienden lo que está pasando. Pedro dice, bueno, aquí estoy. ¿Y para qué me llamaron? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Yo no entiendo. Pedro obedeció lo que Dios le dijo, aunque ni sabía por qué había llegado. Y hermanos, qué buen ejemplo de la fe de él y qué buen modelo de lo que tú y yo debemos de seguir. Cuando Dios te muestra su voluntad, amigo, a veces habrán preguntas, pero a pesar de las preguntas, debemos de seguir adelante. Quizás tu familia tendrá preguntas. ¿Por qué vas a ir a servir a Dios como un pastor? ¿Por qué vas a ir a los cultos todos los domingos? Joven, ¿por qué vas a ir cada sábado y gastar 3 horas saliendo a hablar a gente que quizás le rechacen? ¿Por qué vas a ir a esa iglesia? Mujer, ¿por qué te vas a vestir así? ¿Por qué no puedes venir con nosotros a tales fiestas como antes venías? Quizás habrán preguntas, pero ¿sabe qué? No importa, mire versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Otra vez, era Jesús, pero él ni lo sabía. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Mire conmigo, versículo 33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Número 9, hubo la presencia de Dios con ellos. Cuando hay un piadoso, cuando hay un Pedro, aunque hayan perplejidades, aunque hayan pensamientos, preguntas, ¿saben qué? La palabra de Dios trajo la presencia de Dios a esta gente. Cornelio llegó a encontrar la presencia de Dios. Mire versículo 34. Estamos, versículo 33. Aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando ¿el qué? ¿El evangelio de qué? De la paz. El evangelio de la paz. Ese día Cornelio no solo encontró la presencia de Dios, él encontró la paz de Dios. Estos hombres, al buscar la voluntad de Dios, encontraron paz. Querido amigo, Dios quiere que usted encuentre paz. Y hacer la voluntad de Dios, habrán preguntas, habrán perplejidades, cosas que nos asombran, cosas que no entendemos, pero habrá paz que pasa todo conocimiento. Juan 14:25 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os da, yo se lo doy. La paz del mundo se basa en recursos, pero la paz de Dios se basa en una relación. La paz del mundo depende de la capacidad humana, pero la paz de Dios descansa en la capacidad divina. La paz del mundo existe cuando no hay problemas, pero la paz de Dios existe a pesar de los problemas. La paz del mundo depende de lo externo, mas la paz de Dios depende de lo eterno. Y estos hombres vinieron a encontrar el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vayan conmigo al versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Número 11, hubo perdón de pecados. Cornelio, al buscar la voluntad de Dios, encontró la mayor cosa que Dios quiere darnos, el perdón de nuestros pecados. Querido amigo, ese es el primer paso que uno debe de tomar. Algunos dicen: yo quiero ser un pastor un día. Bueno, ¿han sido perdonados sus pecados? ¿Verdad? Hay gente a veces que llegan en el bus y dicen: yo quiero diezmar a su iglesia. Yo le digo: bueno, usted es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, ni se preocupe, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que no dé su dinero, pero el primer paso es recibir a Cristo como su Salvador. Este es el primer paso. Cornelio, Pedro y muchos parientes ese día encontraron la bella voluntad de Dios. Mire versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos encontraron la verdad. Ellos vieron la luz. Y querido amigo, Dios esta noche quiere revelarte a ti su voluntad para tu vida. Pero mi pregunta es: ¿estás escuchando? ¿Estás listo para conocer la voluntad de Dios? Yo espero que este capítulo de Hechos 10 y esta bella historia nos puede inspirar y nos puede motivar y guiar en cómo Dios quiere revelar su voluntad a tu vida. ¿Estás siendo una persona piadosa? ¿Estás dejando que un Pedro se involucre en tu vida para hablarte la verdad? Aunque hayan preguntas, aunque hayan cosas que no entiendas, nosotros necesitamos esta noche tomar ese paso de fe. ¿Quién está listo para conocer la voluntad de Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor, todos ojos cerrados, rostros inclinados. Quizás usted está aquí esta noche y usted dice: hermano, yo quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, le voy a compartir una historia. Cuando volvimos de Mozambique, pasamos por los Estados Unidos por una semana. Y pasé por donde vivía cerca uno de mis mejores amigos del seminario. Yo estuve en la boda de él, ¿verdad? Y todo. Y pues salimos a comer a un restaurante, comida mexicana. Y ahí estábamos sentados. Estábamos hablando del ministerio, de vivir aquí en Honduras. Y de repente la señora que estaba a la mesa a la par nos quedaba viendo y se puso de pie y se acercó a mí y dijo: quiero hablar con usted afuera ahorita. Y yo dije: ay, se enojó porque estábamos hablando de Dios. Entonces ella me sacó afuera, una señora, y
comenzó a llorar, derramar lágrimas y dijo: me impactó mucho escuchar a ustedes jóvenes hablando de cómo están haciendo la voluntad de Dios. Ella me dijo: yo le confieso que yo soy cristiana, yo voy a una iglesia, pero me da miedo rendirme al Señor porque tengo miedo de que Él quizás me va a pedir hacer algo que no quiero hacer. Y hay algunas personas aquí esta noche que quizás dicen lo mismo. Tengo miedo de rendirme completamente a Dios porque no sé qué va a traer su voluntad. Si usted tiene esa actitud, hermanos, tú nunca podrás descubrir la voluntad de Dios.